martes, vamos a arrancar. Bueno, primero agradezco que me transmitieron el saludo de Alejandra, calculo que han terminado hace un rato, la profe de Sistema de Organización, Alejandra Yuberi. Bueno, normalmente no suele pasar con la profe, que es una profesora que escribe mucho en la pizarra, no sé ahora cómo estará haciendo, calculo que debe estar costando bastante. Y bueno, siempre tiene mi queja de que me tiene que limpiar el pizarrón porque me lo deja lleno, 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 lleno. Igual, la verdad que nos reímos de esa situación siempre. Pero bueno, en este caso no sé cómo estará haciendo. Así que calculo que estará usando algunas diapositivas y demás. Bien, Máximo me está preguntando el tema de dónde están publicadas las presentaciones, Máximo, y para el resto también, lo aclaro. Yo acá me acabo de meter y como ven ustedes como estudiantes, y ustedes tienen acceso en la UV, en el aula virtual, acceso no solamente a todo el contenido de las distintas contenidos de cada una de las unidades, así también como de los cuestionarios, sino también si te vas a la unidad 6, en este caso, tenés acá las filminas y tenés lo que es la parte del apunte, ¿sí? La parte teórica del apunte y la parte práctica de la unidad 6 también, ¿sí? Y así van apareciendo, a medida que cada semana se va liberando, te va apareciendo la unidad que corresponde. La semana que viene se va a estar habilitando la última unidad, que es la de grafos y árboles, ¿sí? Ustedes tienen simplemente una sección que usamos los profes para hacer algunas pruebas, simplemente eso. Así que bueno, ahí tienen los contenidos y acá tienes las filminas, las filminas de esta unidad, que son las que estoy dando yo. Por ahí yo agrego algunas otras filminas, pero son más bien a nivel de ejemplificación, así que no hace falta, digamos, con las que tenés ahí, ya alcanza como para que me vayas siguiendo y la guía que vos quieras hacer, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, por otro lado, recomendarles no olvidarse que tienen el cuestionario 3 ya habilitado, eh, así que bueno, se pueden ir resolviendo ese cuestionario y bueno, todas las semanas, como decíamos, se van habilitando un cuestionario más, ¿sí? Bien, una vez terminadas las unidades, ¿qué haremos? Eh, una vez terminadas las unidades, ¿qué haremos? Estudiando, como siempre, Mauricio. A ver, no sé, digamos, a ver, esto es semana a semana, viste que, digamos, todo dependemos, o sea, algunos ya están hablando de que para agosto puede existir la posibilidad de una vuelta, obviamente con un formato distinto, no vamos a volver exactamente igual, no podemos estar, ustedes son, digamos, actualmente están asistiendo a la clase online aproximadamente 90 de ustedes, ¿sí? Aproximadamente, que son 140 en realidad. 90 personas físicamente en un aula, olvidemos, no nos van a dejar, digamos. Obviamente la COE no creo que permita, digamos, que esa cantidad de gente en lugares cerrados. Así que si me preguntas hoy cómo va a ser de acá 2 semanas cuando terminemos, te diría, no tengo certidumbre, ¿está bien? O sea, son más las incertidumbres que las certidumbres. Sí se viene trabajando en cosas, por ejemplo, aquellos que han sacado porcentajes menores al 55% en los cuestionarios, sigan haciendo los cuestionarios que siguen, no se preocupen por eso, ya digamos, se va a retomar, digamos, esa situación posterior, así que digamos, habrá, digamos, casos especiales, digamos, donde se va a plantear, pero por ahora, digamos, no hay una resolución con eso, por eso ustedes continúen haciendo los cuestionarios, ¿sí? Intenten, obviamente, tienen 2 intentos, intenten justamente el segundo intento usarlo bueno, levantar supuestamente una nota que no les alcanzó en un principio, bueno, consideramos que necesitan un 55, ¿sí? Eso tendría que ser como una base para que ustedes tengan, ¿sí? Independiente de ello, no se compliquen y continúen haciendo, o sea, estudien, practiquen, lean, no se desanimen, no bajen los brazos, digamos, independiente que es una materia que tiene mucha teoría, abstracción y demás, digamos, no se vuelvan, no se desesperen si no llegaron bien a la nota, al igual que el SOR, al igual que bien AED, o sea, no desesperarse,
toda una situación difícil para todos, así que no volverse loco, ¿sí? Eh, y mira, Mauricio, me planteas ahí que es más difícil los cuestionarios teóricos que los prácticos. Normalmente esta materia tiene mayor dificultad en la teoría que la práctica, porque la práctica muchas veces la aplicación es una aplicación de una rutina. Simplemente con que vos hayas aprendido cuál es el proceso, ya alcanza y sobra. En el caso del teórico, a veces requerís el recordar cierta terminología, conceptos, por ahí muchas veces te cuesta hasta el razonamiento, teniendo en cuenta que el teórico, en cuanto al apunte que vos tenés, alcanza para lo que nosotros requerimos, pero no se explaya, o sea, no es que profundiza cada vez más y más y más como para que vos puedas lograr una maduración mucho más profunda de los temas que se van viendo. Entonces, eso por ahí dificulta. Y sí, digamos, somos conscientes de eso, pero bueno, lamentablemente también es una dificultad que ustedes tienen el hecho de no tener, por ejemplo, acceso a libros, a bibliografía. Entonces, ahí no nos queda más que vayan a internet y busquen sobre esas temáticas y bueno, vean algunas otras explicaciones que por ahí pueden llegar a ser también útiles. Pero sí, los cuestionarios, te puedo asegurar que en tu carrera te va a pasar esto que me estás planteando, que normalmente la teoría es más compleja que la práctica. Sí, va a ser así, porque en su mayoría, digamos, en su mayoría hay muchas materias que lo que tienen es que por más que vos, digamos, vos vas a poder aprender el procedimiento y con ese procedimiento ya sabes que funciona, entonces anda, pero por ahí a lo mejor estás aplicando un procedimiento que no sabes que estás haciendo. Entonces, tal vez podés no entender la teoría, pero en la práctica, como sabes aplicar el procedimiento, alcanza y sobra. Y te va a alcanzar con eso, ¿sí? Que vos sepas hacer una multiplicación es simplemente un procedimiento. Ahora, que vos sepas cuando vayas a una carnicería, si te están currando o no, cómo te están cobrando, haciendo la multiplicación que corresponde de acuerdo al problema que tenés, va a llevar a que entiendas justamente esa situación. Entonces, en esas situaciones donde aplicás muchas veces parte de esa teoría. Tiene mucha abstracción, es una materia con mucha abstracción, una materia por ahí en cuanto a verla más complicada, pero ¿qué pasa? Son pequeños conceptos, son pequeños conocimientos que te van a quedar de esta materia, porque en realidad es así, no es muy abundante lo que te llevas de esta materia, sin embargo, genera las estructuras mentales que necesitas para poder comprender un montón de cosas que vas a ver desde el primer año hasta el quinto año. Esta materia es fundamental en eso, ¿sí? En entender algunas cosas básicas que después la va a aplicar, pero la va a aplicar no porque yo te diga, por ejemplo, a ver, seguramente todos ustedes han usado Google Maps, ¿sí? Han usado Google Maps. Y cuando han usado Google Maps, han planteado ir desde una localidad hasta otra. Por ejemplo, quiero ir de Córdoba a, no sé, al Cosquín Rock, ¿sí? Este, y bueno, para ir a esa zona, o supongamos, quiero ir a Cosquín, y para ir a Cosquín tengo un montón de caminos. Ejemplo, me podría ir tranquilamente por, no sé, por la variante Costa Azul, vía Carlos Paz, me podría ir siguiendo, metiéndome por Carlos Paz, y después pasando por Parque Siquiman, para los que conozcan Córdoba, ¿no? Los que no conocen, por ahí no estoy hablando en Chile. O, por ejemplo, irme por la E53, que es camino a Río Ceballos, y pasando Río Ceballos me meto por un camino que se llama Camino al Cuadrado, o puedo seguir de largo y meterme por Ascochinga. O sea, hay un montón de formas de llegar a lo mejor al mismo lugar. La diferencia va a estar en un montón de variables que yo voy a tener que tener en cuenta. Fíjense, estoy hablando de más Google y lo estoy empezando a relacionar con matemática discreta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que plantear, digamos, desde proposiciones hasta después vamos a ver grafos, ¿sí? Entonces, digamos, el Google Maps está planteado en prácticamente todo en matemática discreta. O sea, él tiene que decidir en algún momento cuál es tu mejor ruta. ¿Basado en qué? En una variable. En una variable él te tiene que decir cuál es la mejor ruta. Y la mejor ruta puede ser una, no pueden ser todas la mejor ruta. Te podrá decir, esta es la mejor ruta y esta es una alternativa que va a durar más o menos al mismo tiempo, o un minuto más o un minuto menos. Entonces ahí estás aplicando la matemática discreta, pero sin estar haciendo referencia, no, yo estoy usando Google Maps porque estoy aplicando ahora matemática discreta. O cuando hagas una red, no va a decir también, cuando haga una red voy a aplicar un grafo. No, vos vas a aplicar una red. Sin embargo, vas a estar aplicando grafos. Entonces,
la comprensión de muchas de estas cosas te van a llevar justamente a la facilidad posterior en las distintas materias. Es un formato mucho más interesante, cuando lo vemos presencial nos surgen un montón de otras ideas por ahí, bueno, por ahí acá son más complejas para poderlas llevar a cabo y podérselas mostrar, ¿sí? O sea, les abrimos distintas cosas como para que vean. Pero bueno, vuelvo a insistir con lo que empecé, no desesperarse, el cuestionario es una forma que nosotros tenemos también de avance y de tener un dato de avance de ustedes, así que si ustedes consideran que no fue bien, digamos, no importa, digamos, no bajen los brazos, denle pata al siguiente cuestionario, léanlo, estudien, pónganse las pilas con las actividades prácticas, organícense, vuelvo a insistir, porque la materia no es la única, tienen sí algoritmo, y un montón de otras materias, y eso lo sabemos, y sabemos que todas exigen. Bueno, en nuestro caso, nuestra exigencia es el cuestionario en este caso, y bueno, que asistan a nuestra clase, que intenten hacer alguna práctica. La demanda de horas no es abismal. Bueno, es cuestión de organización, ¿sí? Así que bueno, les pedimos eso, y eso como algo introductorio, como para, bueno, un poco animarlos también a esto, ¿no? A no aflojar, ¿sí? A no aflojar. Ya, por ejemplo, siendo 15 minutos más o menos del arranque de nuestra clase, ya son 65, ¿sí? Cuando en realidad ustedes suelen ser un promedio de 90. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a ver gente que empieza a aflojar también a esto, ¿no? A estar en la presencialidad de la clase o venir para poder sacarse dudas y demás. Así que bueno, pónganle pilas, pónganle ganas, porque si hay algo que tienen las carreras de ingeniería es perseverancia. Ustedes tienen que ser perseverantes y van a ver que van a triunfar. Bien, sigamos entonces con lo nuestro. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Sí? Sáquenlo de conjunto, porque esto lo dije la semana pasada. Entonces nosotros estamos viendo la unidad número 6, la unidad número 6, que es la anteúltima unidad, la unidad número 6, donde estamos trabajando sobre lo que es álgebra de Boole y estructuras algebraicas finitas. Hoy vamos a terminar de ver la álgebra de Boole, lo que hemos estado viendo con, bueno, armar las tablas, ir de la tabla al circuito, armar las formas normales disyuntivas y conjuntivas. ¿Sí? Que fue lo último que estuvimos viendo en la clase pasada, el último tema. Y después de un corte que haremos en algún momento, vamos a empezar con un tema que es netamente teórico, donde en la parte en práctica no van a hacer práctico de esto tampoco, que son las estructuras algebraicas finitas. ¿Sí? No tiene mucha complejidad, también tiene su abstracción, pero no tiene tanta complejidad la temática. ¿Sí? Ya con eso estaríamos terminando la unidad número 6 y ya nos vamos a poder adentrar la semana que viene a la aplicación de lo que son grafos y árboles, ¿sí? Que tienen una aplicación mucho más práctica. Los grafos y los árboles, digamos, es justamente el tema que concentra, digamos, al finalizar, digamos, parte de lo que hemos estado viendo, y que lo podemos llevar a muchas cosas de la realidad. O sea, ahí ya la abstracción la vamos a ver más aplicada, mucho más aplicada. ¿Sí? En este caso, la aplicación del álgebra de Boole la vemos en los circuitos combinatorios, en los circuitos electrónicos, digitales. Bien. Sí, ahí estoy viendo, Mauricio pone que sí, las clases no superan los 70 participantes. Sí, Mauricio, te diré que en la generalidad de los años, puedo decir que si tenemos 70 participantes en un primer año, estamos muy bien. ¿Sí? Porque normalmente merma al menos, hay muchos cursos que sueles terminar con menos del 50%. ¿Sí? O sea, yo antes daba por la noche, hay dos cursos de primer año de la noche, que son el K13 y el K12, y cuando daba por la noche, que bueno, suele ser, digamos, yo voy a marcar, suele ser haber mucha diferencia entre la mañana y la noche, el 90% de los estudiantes que están en la noche son porque trabajan, por lo tanto, teníamos otras particularidades, ¿no? Chicos que venían y se quedaban dormidos en clase, almorzaban, porque directamente almorzaban a esa hora, no es que cenaban, no habían comido todo el día y se paraban a comer, o llegaban una hora más tarde porque salían de trabajo a las 6 y llegaban a las 7. Bueno, en esos grupos es más complejo y normalmente de 100 alumnos te quedan 30, más o menos, ¿sí?
Y en estos cursos de la mañana normalmente se suelen ir entre el 50%, suele ser el que abandona, ¿sí? Porque en realidad no empiezan nunca, esa sería la realidad, ¿no? No empiezan nunca las clases. Así que sí, es una realidad de que si tenés 70 participantes y yo, como digo por ahí, que tengo, he empezado teniendo, por ahí hasta he llegado a tener hasta 90, la verdad que estoy bastante asombrado con que tener tanta participación. Así que bueno, en eso les agradezco a todos por estar, ¿no? Bien, bueno, entonces, bueno, y vamos a ver entonces la estructura algebraica finita y con esto terminamos la unidad número 6, ¿sí? Esto sería parte del contenido de la clase de hoy y podemos ya ir terminándolo a esta unidad en particular. Bueno, habíamos estado, yo ya los llevo a la última diapositiva, no me voy a dedicar en la última, ¿sí? El último tema que vimos fue, voy a pasar un poco rápido, que era la que estuvimos, y de ahí, bueno, iremos para arriba y para abajo, dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Estuvimos, nuestro último tema fue el problema 3. Llegamos a forma normal, acá. Acá fue donde terminamos la clase pasada, ¿sí? No llegamos a ver este tema. Así que, bueno, vamos a arrancar recordando algunas cositas y, bueno, vamos a ver sobre esta parte. Habíamos estado planteando con anterioridad el tema de que teníamos lo que se llama la forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva, donde estábamos planteando que en la forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva teníamos algo que se llamaban los términos, y estos términos tenían nombres particulares, o sea, son expresiones booleanas donde vamos a tener ciertos términos en particular, ¿sí? En estas, ¿sí? Donde todas las variables que están en juego, las variables de entrada, ¿sí? X y Z, A, B, C, dependiendo de la letra que le pongamos, iban a estar presentes en cada uno de los términos, ¿sí? Bien, y habíamos hablado de lo siguiente, habíamos hablado que en la forma normal disyuntiva, hablábamos de max term o min term. En la forma normal disyuntiva, a ver qué recuerdan, ¿era max term o min term? En la forma normal disyuntiva. Min term, perfecto, Virgil. Muy bien el resto. Sí, min term. Así es, eran los min term. En los min term, si yo tenía una tabla que tenía en la última columna el resultado de la función, ¿sí? Y tenía ceros y unos. Bien, ¿qué tenía que mirar en los min term? ¿Los unos o los ceros? Para poder conformar, digamos, cada uno de estos min term. Los unos, muy bien. En esa tabla tengo que ver los unos. Muy bien. Entonces, yo veía los unos, ¿sí? Que tengo al final de mi tabla, y luego lo que hacía era verificar los valores de entrada. Entonces, lo que yo tenía que lograr era lo siguiente. ¿Qué era? El min term, ¿qué hace en el término mínimo? ¿Es un producto o es una suma? El resultado sabemos que tiene que dar 1. Ahora, los términos, o sea, cada uno de esos términos, ¿sí? El min term tiene, por ejemplo, A, B y C. Lo tengo que sumar para que dé 1, lo tengo que multiplicar para que dé 1. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que sumar. Muy bien, ¿están seguros? Al término X y Z, ese término, a X, a la Y y a la Z. ¿Ahí qué hago? ¿Un producto entre X y Z o hago una suma entre X y Z? ¿Qué van a hacer? ¿Un producto o una suma? Tiene que dar 1. ¿Están seguros? La suma de productos sería. Muy bien, sí, sería la suma de productos. Entonces, entre X y Z, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar, muy bien, tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar X por Y y por Z. Y eso tendría que dar un valor 1. Y luego lo que voy a hacer es sumar los min terms. O sea, yo voy a tener un montón de min terms. Puedo tener 1, puedo tener ninguno, puedo tener 10 min terms. Entonces, lo que hago es sumar los min terms. Por eso se llama suma de productos. Suma de productos. Voy a volver hacia atrás para recordar eso, ¿sí? Vamos a volver a la forma normal disyuntiva, donde arrancamos, forma normal disyuntiva, esperen que la encuentre, donde está toda la expresión, que es lo que me interesa. Acá está, forma normal disyuntiva, fíjense, ¿sí?
Entonces, en la forma normal disyuntiva, ¿yo qué tenía? Primero, miro las líneas de la tabla de verdad donde la función es 1. Eso me lo dijeron perfecto. O sea, miro en la última columna y me fijo donde da 1. Luego, ¿qué es lo que hago? Supongamos que en la iésima línea puede ser la línea 1, la primera línea puede ser la línea 0, la 1, la 2, o sea, dependiendo de dónde está ubicada, ¿sí? Esa línea encuentro un valor donde me da 1. Entonces, en esa línea, ¿qué hago? Agarro las variables, todas las variables de entrada. Por ejemplo, si tengo x y z, ¿sí? Lo que tengo que hacer es que me dé 1 como resultado. Se quedó la pantalla tildada. Bueno, a ver ahí ¿la ven bien? ¿O está tildada la pantalla? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, vuelvo a repetir entonces. Estoy en la diapositiva número, un segundo, la 23 estoy parado. La diapositiva 23 y han bajado las diapositivas, ¿sí? Ahí está, la 23. Bien, entonces, vamos de vuelta. Entonces, si yo tengo una tabla, ¿sí? Si yo tengo una tabla y veo la función, el valor de la última columna, tengo unos y tengo cero. Entonces, en este caso, en la forma normal disyuntiva, me interesan los unos. Al final me interesan los unos. Teniendo los unos, yo lo que voy a hacer es ver cuáles son los valores de x y z en esa fila. Y lo que tengo que lograr es que a través de la multiplicación de todas las variables, o sea, de esa x y z, me dé 1. Entonces, si yo tengo un valor que me da 0, que tiene 0, por ejemplo, x vale 0, y vale 1, y z vale 1, tengo que hacer que ese x valga 1 para que me dé como resultado un 1. Entonces, lo que tengo que hacer es negar a x. Entonces, lo que vamos a hacer es negar, o sea, poner el complemento o no, dependiendo del valor que tenga. Si tiene un valor 0, esa variable de entrada, la voy a complementar. Si no tiene 0, la dejo como está. ¿Sí? Entonces ahí lo que hago es la multiplicación entre x y z, donde el resultado final de ese x y z tiene que ser 1. Eso es lo que se llama minterm. ¿Sí? Ese producto se llama minterm. Por eso es que en ese término lo que tengo que hacer es una multiplicación. Luego lo que hago es todos esos minterms que yo obtuve los voy a sumar. Por eso es que a la forma normal disyuntiva la solemos llamar suma de productos, porque voy a sumar todos esos productos que son de los minterms, ¿sí? Eso es suma de productos. ¿Qué pasa con la forma normal conjuntiva? La forma normal conjuntiva es lo mismo, nomás que vamos a aplicar la dualidad en este caso, vamos a aplicar su dual. ¿Qué es lo que es? En vez de mirar los unos, vamos a mirar los ceros. En vez de mirar los unos, vamos a mirar los ceros. Entonces, en esa tabla, en la línea, en la última, vamos a ver el valor 0, y donde haya un 0 vamos a ver esa línea. Lo que tengo que lograr ahora en esa línea es lo siguiente, es que la suma de x y z, o sea, x más y más z, me dé 0. Entonces, si alguna de esos valores de entrada vale 1, va a ser que la suma dé 1. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Complementar todas aquellas variables que en su valor en esa fila valgan 0, valgan 1 para que se conviertan en un valor 0. Por eso es que esto se llama, en realidad, esa suma, ese x más y más z, se denomina maxterm y no minterm. En este caso es un maxterm. Y llamamos productos de sumas, porque ahora lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos maxterm, ¿sí? O sea, los vamos a multiplicar al maxterm que obtuvimos por el siguiente maxterm, por el siguiente maxterm. Por eso a la forma normal conjuntiva la llamamos producto de sumas, ¿sí? Producto de sumas. Bien, entonces, siguiendo con esto, si lo vemos desde una tabla, ¿sí? Y yo tengo esta tabla, la que está aquí a la izquierda, donde tengo x con estos valores de entrada y con estos valores de entrada, y tengo que la función para este primer caso, para esta primera fila da 1, para las siguientes dos filas da 0 y para la última da 1, si estoy haciendo la forma normal conjuntiva, lo que tengo que tener en cuenta son los ceros. Y lo que tengo que lograr es que la multiplicación, la suma de estos dos me dé 0. Si esto vale 1, si yo le sumo 0, 1, acá no me va a dar 0, me va a dar 1. Entonces a este lo tengo que convertir en 0. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Lo que terminamos haciendo es poniendo x más y negado. X más y negado. Entonces, en ese caso, es x más y negado. Por lo tanto, eso va a hacer que dé 0 el resultado final, ¿sí? Eso es lo que hacemos en cada uno de estos dos casos.
Para un caso de esto, acá tenemos los dos casos que necesito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la forma normal conjuntiva, la tabla que yo obtengo haciendo la aplicación de la forma normal conjuntiva, es equivalente a la función que yo tengo como original. Fíjense que el resultado final es 1001 y acá también tengo 1001. ¿Por qué? Porque en este caso solamente voy a tener en cuenta los ceros, ¿sí? Que son los que me interesan. Por lo tanto, el resto, los dos unos estos, no los tengo en cuenta. ¿Sí? Entonces, esa era la forma en que íbamos armando estas tablas, ¿sí? O partiendo de una tabla, cómo yo puedo lograr armar una expresión booleana utilizando este concepto de la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. ¿Sí? Son los dos casos. Bien, pero teníamos un problema, una situación más, porque esa es partiendo de una tabla. Anteriormente lo habíamos visto en el caso, voy a volver para atrás, ese era el caso 2, partiendo de una tabla, y si mal no recuerdo, el caso 1 era, partíamos de un circuito, ¿sí? Y del circuito obteníamos también la tabla. ¿Sí? O de una función, perdón, y de la función obtenemos la tabla. ¿Sí? Que esto era también lo mismo. O sea, nosotros podemos ir del circuito a la tabla, de la tabla al circuito, del circuito a una forma normal conjuntiva, perdón, de una expresión que tenemos a una forma normal conjuntiva. O sea, tenemos un montón de formas de llegar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? No importa a dónde vayamos, ¿sí? Si queremos obtener un circuito o lo que queramos obtener. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver ahora el tercer caso, el tercer problema en esta situación, que es, si tenemos una función booleana que está expresada por su expresión booleana, diseñar el circuito combinatorio que le implementa. O sea, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a partir de una función y vamos a ver de obtener el circuito. De una función vamos a tener el circuito. Bueno, para resolver, ¿qué vamos a ir agregando por cada operación booleana? Que recuerden las operaciones booleanas que tenemos en esa expresión, cada operación está representada por una compuerta lógica, ¿sí? Teníamos el AND, teníamos el OR, tenemos el NOR, ¿sí? Que era la negación del OR, y teníamos el NAND, que era la negación del AND, ¿sí? Bien, entonces, con eso y uniéndolo, vamos a obtener como un resultado final un circuito combinatorio. Ese circuito combinatorio justamente va a estar, o es el que va a representar a la expresión booleana que nosotros tendríamos en nuestro caso. Entonces, vamos a ver esto en particular. Supongamos que queremos sumar 2 bits en el sistema binario de numeración, por ejemplo, en la siguiente tabla. Está, tenemos xy y hacemos la suma binaria, o sea, xy. Entonces, xy, ¿qué sería? 0 más 0, la suma va a dar 0. 0 más 1 va a dar 1. Por ahora voy a sacar, vamos a ver, vamos a verlo desde otro lado. Vamos a verlo de otro lado porque en realidad con el acarreo puede confundir porque no estamos viendo números binarios, ¿sí? Entonces, los puedo llegar a confundir con los números binarios. Esperen que busco otro caso que había visto yo para que resulte más fácil, porque en realidad lo que queremos ver es cómo llegar a armar un circuito combinatorio partiendo desde algún tipo de expresión. Un segundo y acá está. Vamos a ver si aplicamos. A ver, vamos a hacer así. Lo voy a poner en pantalla. Esto es x y z y tengo x más y por z por x más la negación de y. Bien. A ver, si tenemos que armar ese circuito, o sea, yo tengo esa expresión booleana, ¿bien? Esa expresión booleana, y tengo que armar un circuito. ¿Cómo armo el circuito? ¿Cómo me explicarían ustedes así en forma teórica? Porque no están pudiendo graficar, no me están pudiendo mostrar nada. ¿Cómo me podrían explicar así qué pasos puedo ir haciendo para armar el circuito? A ver si... ¿Qué les surge? A ver, ¿cómo lo explicarían? ¿Cómo me lo plantearían? A ver si me dicen algo. Colocar una compuerta de suma, ver las compuertas, bien. Por ejemplo, las compuertas, bien. O sea, a ver, díganme, ¿cuántas compuertas me van a hacer falta?
Bien, a gusto, perfecto. Podría ser primero separar en términos, ¿sí? Para que sea más fácil. ¿Cuántas compuertas ven ahí? 3, 5. A ver. 3. A ver, tenemos una, 2, 3, 4 compuertas y una negación que no deja de ser también una compuerta, ¿sí? Que no es una operación, pero es una compuerta, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 5 en este caso, ¿sí? Tenemos 5 que tendríamos que nos tendría que permitir armar nuestro circuito. Entonces, para armar esas 5, vamos a traer en este caso, a ver, denme un segundo, a ver si puedo traer esta herramienta. A ver, por aquí, vamos a ver. Es una herramienta que también les puede ser útil. A ver si lo bajo. Si no la tengo. Es una herramienta libre que lo pueden bajar. Acá está. Se llama Dia. Permite hacer de todo, ¿sí? Redes y demás. Es lo mismo que Vicio, para los que saben manejar algún tipo de otra herramienta. Y a ver que tengo la lógica. Vamos a ver para arriba. Y otro que no sea el fondo. Que dice así. Bueno, vamos a ver. Bien, acá tenemos. Bueno, no me deja hacer la sumatoria. A ver si me deja. No me deja. Bien, perfecto. A ver si lo que yo opino. No, sí, no me permite armarlo acá. Denme un segundo. Bien, a ver si me deja ahora. No, tampoco me deja. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si lo lo vas a dejar de compartir un segundito. A ver ahí. Ahí. A ver, coméntenme por favor si están viendo la aplicación, si están viendo esta aplicación que se llama Día. ¿Sí? Bien, perfecto, bueno, ahora sí. Ahí está. Como estoy usando dos pantallas, me trae problemas y son herramientas libres que por ahí no están muy adaptadas a entornos más visuales. Bueno, esto va para arriba en vez de ir para nosotros normalmente lo usamos hacia la derecha, ¿sí? Así que bueno, en este caso lo voy a usar hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente uno va a tener la X, por ejemplo, las entradas voy a tener, vamos a usar X, voy a usar Y, dijimos, y vamos a usar Z. A ver, un segundo, así que y, Z. ¿Sí? Tenemos una función que está basada en X y Z. Habíamos dicho que nuestra función, la voy a buscar, la función la tengo por acá, si le copio, voy a copiar mi función, y esto iba a ser igual a, ¿sí? X más Y por Z por X más Y negada, ¿sí? Más Y complementada. Entonces, ¿cómo armamos esa función? Primero necesitamos nuestras tres valores de entrada. O sea, necesitamos X por un lado, necesitamos nuestra Y por otro lado, y necesitamos nuestra Z. Tenemos las tres variables, ¿sí? Las tres variables de entrada. Bien. Esta variable de entrada van a ir saliendo flechas, ¿sí? De las cuales vamos a irlas trabajando. Bien, entonces, por empezar tengo, a ver acá cómo vamos a separar por términos. Como esto lo vamos a trabajar como suma de productos, se tilda la pantalla, a ver, ¿no están viendo ahí el diagrama? A ver, ahí, díganme si se ve. Ahí se ve bien, ¿sí? Bien, perfecto. Se puede haber tildado porque cada vez que, como fui a buscar se debe haber quedado congelado. Bien, se debe haber quedado congelado porque fui a buscar en el Notepad el texto y cuando salgo se suele quedar ahí tildado. Bueno, me avisan de vuelta si se queda tildado, ¿sí? Bien, entonces tenemos, vuelvo de nuevo, ¿sí? Lo que hice fue traer la función que habíamos planteado recién y mis tres variables. Acá, ¿cómo voy a resolver esto? Digamos, ¿cómo voy a separar en términos? Acá tengo que separar en términos del modo que corresponde
de acuerdo a lo que estoy trabajando. Si es una suma de productos, ¿cuál es la operación principal? ¿La suma o el producto? En una suma de productos. ¿Cuál es la operación principal? ¿Y de qué estoy hablando? Si hablo de suma de productos, ¿de una forma normal disyuntiva o conjuntiva? La operación principal va a ser aquella que suma o multiplica los términos, ¿sí? Entonces, si tengo que separar en términos, estoy hablando de una suma de productos. ¿Cuál es la operación principal? ¿La suma o el producto? La suma. Sí, así es. La suma. La suma es la principal. ¿Por qué? En una forma normal disyuntiva, la suma de productos. La suma es la principal. Entonces, la suma es la que separa los términos. Por lo tanto, yo podría decir acá que esto se separa de la siguiente manera. Se separa, por un lado tengo esto y por otro lado tengo todo esto que está acá. ¿Bien? Y después acá, en esta suma que tengo aquí, primero tengo que resolver esto, que es la multiplicación, y después voy a resolver esto. ¿Sí? Si lo quiero ver desde un punto de vista de cómo lo separo en términos, porque es una suma de productos. Distinto si yo hubiese dicho que esto es un producto de sumas, porque ahí la operación principal, ¿cuál va a ser? El producto. ¿Sí? Entonces, en este caso lo voy a separar así. Lo vamos a separar así. Normalmente, cuando usted tenga que hacer una gráfica de este tipo, siempre apliquen la suma de productos, o sea, no busquen otra cosa. ¿Cuándo usamos la suma de producto, producto de suma, o cuándo tenemos que trabajar ahí? Cuando trabajemos en la forma normal disyuntiva. Esto que están viendo acá no está en forma normal, porque recuerden que la forma normal, cuando uno habla de forma normal, quiere decir que tienen que estar todas las variables presentes en cada término. Y acá no tengo todas las variables presentes en cada término. No tengo X y Z en cada término. ¿Sí? Entonces, lo vamos a separar teniendo en cuenta lo que sabemos normalmente, que es que la suma separa. Entonces, yo tengo que X, ¿sí? X, vamos a ver, esta operación la voy a tener que hacer, pero seguramente después, porque la suma. Entonces voy a empezar por estas operaciones que son las más pequeñas, ¿sí? Por un lado tengo X por Z. Entonces, ¿cuál era la de la multiplicación? ¿Era esa o era esta? Que tiene así dobladito. ¿Cuál de las dos es? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Ustedes están viendo la misma pantalla que yo. Así que, ¿la izquierda o la derecha? La de la derecha. ¿Esa es la de la suma o la de la multiplicación? ¿Esto que tengo acá es producto o es suma? Este que estoy moviendo. Suma. Bien. ¿Esto es suma entonces? Sí. Este que está acá es suma. Lo voy a poner acá. Y este que está acá es producto. Y lo que voy a hacer para que ustedes lo tengan ahí en pantalla es indicar, este es suma, para que lo recuerden, y este era producto. Producto. Ahí está. Suma y producto. ¿Listo? Entonces tengo suma y producto. Eso es por el OR. No entiendo la pregunta, Francisco, discúlpame. Eso no es el OR X. ¿El XOR me querés preguntar? Ah, el XOR. XOR. Sí, el XOR. El XOR normalmente sí tiene este símbolo. Lo que pasa es que acá, lamentablemente... acá está, mira, no lo había visto, perdón. No había visto, lo veía cortado acá. Este es, sí señor, este es el XOR porque tiene la doble raya, ¿sí? El XOR. Este por ahora nosotros no lo vamos a. Este es. Muy bien, gracias, gracias. Este es el OR, ¿sí? O la suma, y este es el XOR. Correcto. ¿Quién me lo dijo? Francisco. Sí, así es. Entonces, suma y producto. Entonces nosotros acá, ¿qué tenemos? La primera operación, la primer compuerta que necesitamos es una multiplicación. ¿Sí? Vamos a resolver Z por X. Entonces ponemos nuestra primera herramienta, que es nuestro producto, y trazamos nuestras líneas, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver si nos ayuda un poco la herramienta. ¿Sí? A ver, por X, a este lo voy a correr un poco, no me va a ser muy fácil dibujarlo, pero bueno, vamos a hacer el intento de que me salga bien. ¿Sí? Y por otro lado tenemos C. Ahí, tenemos C. ¿No? Corre un poco, ahí está, tenemos C. Bueno, entonces tenemos esto que me va a determinar qué cosa, un producto, ¿sí? Tenemos un producto. Ese producto se tiene que sumar a la negación de Y. Entonces, si se tiene que sumar a la negación de Y, vamos a ver la negación,
que es el que nosotros usamos para representar negación. Vamos a agarrar ahí, vamos a entrar acá, sigue negado, sigue acá, y lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué compuerta va acá? Tengo la negación y tengo, en este caso, el producto. ¿Sí? El producto. ¿Qué compuerta entonces la que iría allá arriba? Una suma. Muy bien. ¿Es el mismo dibujito que tengo o el que tengo allá a la derecha? Es el que tengo allá a la derecha, obviamente. Tengo que ponerlo así, aunque queden paralelos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar, en este caso, esta, ¿sí? La suma. Tenemos la suma. Ahí está, tenemos la suma. Vamos a aclarar. Bien, entonces ahí resuelto esta parte, ¿sí? Del circuito. Ya tengo X y Z entran en línea directa, no va negado. ¿Bien? Y después tengo Y que sí va negado. Ahí sí lo vamos a negar. Y ahí tengo la suma. Después lo que tengo es lo siguiente. Tengo que a todo esto se lo tengo que multiplicar ahí. Entonces, si yo el diagrama lo estoy resolviendo de esta manera, lo que voy a tener que hacer hacer lo siguiente. Voy a tener que agarrar y sacar seguramente una flecha para multiplicar, ¿qué cosa? Todo este término por I. Entonces, vamos a, si es un producto, vamos a agarrar nuestro producto, voy a dejar la gráfica acá, para que esté acordando. Voy a agarrar un producto y lo que vamos a hacer es multiplicar la salida que tenemos de todo este término, o sea, de todo este término, multiplicado por I. Entonces, para eso vamos a hacer las flechas que corresponden, que van de acá a acá. Ahí, ahí está. Y la otra que va a salir desde acá, va a salir así, desde acá, y va a venir hasta aquí. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces, de acá sale I y sale el resultado que hemos obtenido de este término. Con eso hemos contemplado toda esta terminología, ¿sí? Todo este término que está acá. ¿Está bien? Todo ese término. Ahora me falta sumarle, en este caso, X. Para sumar, vamos a hacer uso del símbolo de suma. ¿Sí? Vamos a hacer el uso del símbolo de suma y necesitamos traer a nuestra X aquí. Ya, lo pongo más ordenadito esto. Acá. Y lo vamos a poner por acá. Y vamos a ver si me permitiera, bueno, no me permite bajar mucho, así que lo voy a poner así. ¿Sí? Y por otro lado tenemos este que está aquí. Está aquí, que viene acá. Entonces, la salida final de esto sería el resultado. Ahí tenemos el circuito montado, todo el circuito montado de la expresión booleana que yo les acabo de conformar acá. ¿Cómo la vamos conformando? Concatenando las compuertas, ¿sí? Voy resolviendo las distintas compuertas que tengo y los voy colocando, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 compuertas, ¿sí? Son las 5 compuertas que habíamos planteado en un principio. Entonces son la multiplicación, la suma, la negación, las que vamos colocando hasta llegar al resultado final. Este sería el circuito y por eso planteamos que desde la función yo puedo obtener el circuito. Y si yo no le hubiese dado el circuito y le hubiese dado la función, perdón, si yo no le hubiese dado la función y le hubiese dado solamente el circuito, ¿sí? Ustedes tendrían que poder también resolver sin ningún inconveniente, ¿sí? Esto que tenemos acá. O sea, tendrían que haber podido obtener de este circuito que acabamos de hacer la función, ¿sí? O sea, del circuito yo puedo obtener la función. ¿Por qué? Porque sé qué significa cada uno de estos, ¿sí? Cada una de estas compuertas. Entonces, por definición, ese sería un circuito combinatorio. Exacto, sería un circuito combinatorio. Sí, porque estamos haciendo la combinación de distintas compuertas. Cuando vos hagas la combinación de compuertas lógicas, vas a hacer un circuito combinatorio. Segundo, es por definición un circuito combinatorio. ¿Por qué? Porque no tiene memoria. ¿Sí? Habíamos dicho que para hacer un circuito combinatorio, si no hablaríamos de un circuito que se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro circuito? El que no es combinatorio, el que tiene memoria, el que puede recordar un dato de salida y puede reusarlo como ingreso. ¿Cómo se llamaba? Este se llama combinatorio y el otro secuencial. Así es. Sí, muy bien, Santiago. Secuencial. En un circuito combinatorio no existe esta posibilidad, que sí existe en un circuito secuencial. Por ejemplo, algo como esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo que un ingreso
una salida de esta función sea entrada a la misma función. Entonces, eso no está permitido, ¿sí? Eso no está permitido. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Una salida no puede ser entrada. Si esto llega a tener en un circuito, entonces el circuito no es combinatorio. Es un circuito denominado secuencial, que requiere tener memoria, requiere tener el dato para poder ser ingresado nuevamente y poder justamente ejecutar nuevamente el dato. El circuito combinatorio se ejecuta una sola vez y tiene un resultado de salida y es el único resultado que tiene, no tiene otro, ¿sí? El valor final de este circuito es un número, nada más, es un 0 o un 1, no hay otra cosa, ¿sí? En un ingreso, en un reingreso puede variar esto, ¿sí? Se puede cambiar, así que esto no sería válido, digamos, el que ingrese nuevamente uno de estos datos, ¿sí? Exactamente. El secuencial tiene retroalimentación, ¿sí? Tiene retroalimentación, que no es el caso del combinatorio, ¿sí? Entonces, por definición, en el combinatorio no tenemos eso, ¿sí? Bueno, quedó claro cómo ir armando el circuito, no tiene mucha complejidad, simplemente lo que tienen que tener en cuenta es esto. No importa si hubiesen empezado de otro modo las combinaciones, si hubiesen hecho la suma y después la multiplicación, el resultado final es el mismo. ¿Sí? Lo que va a variar es la compuerta la forma en que van a ir poniendo las compuertas. Tal vez esta compuerta la ponen acá arriba, o sea, podría variar en eso el circuito, pero en realidad el resultado final es exactamente el mismo, es equivalente, ¿sí? No va a alterar en nada el resultado como ustedes vayan poniendo las compuertas, ¿sí? Lo importante es poner las compuertas que corresponden y hacer la secuencialidad, la combinación que corresponde de acuerdo a la expresión que ustedes tienen, ¿sí? A esa expresión en particular. Bien. Vuelvo entonces a las diapos, voy a volver hacia atrás, voy a compartir nuevamente y voy a compartir la pantalla. Me avisan si están viendo correctamente. Deberían estar viendo nuevamente la pantalla con el circuito. Y vamos a ver si es así. Y vamos a minimizar esta y seguimos. ¿Están viendo la diapositiva, por las dudas? Para ver si estamos parados en el mismo lugar o tenemos algún inconveniente. Sí, bien. Bueno, en este caso, bueno, plantea lo mismo, lo que pasa es que, digamos, hace una doble salida, no tiene una sola, por eso no me interesa, ¿sí? En un caso sin necesidad, cuando uno tiene el acarreo de los valores que cuando va sumando, ¿sí? El acarreo es esto, cuando yo sumo 0 más 0, el resultado final es 0. 0, 1 en binario es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1, 0, el resultado. En binario, cuando uno suma 1 más 1, el resultado es 1, 0. Entonces la suma como resultado me da 0, pero tengo un acarreo de 1, ¿sí? Entonces en este caso lo que quiere mostrar es una doble salida. Por un lado el resultado que larga la suma y por otro lado el resultado que larga el acarreo. Entonces yo puedo armar un circuito que lo que haga sea justamente eso, ¿sí? Por un lado mostrar la salida del acarreo y la salida de la suma de acuerdo a las mismas entradas, ¿sí? O sea, acá entra X y entra Y, y de acuerdo a eso voy obteniendo algún tipo de resultado en la sumatoria que voy a hacer. Bien, en este caso es el caso particular, el acarreo va a ser 0, 0, 0, 0, y el único caso donde va a dar 1 es cuando reduce en 1. Es justamente un caso particular, que normalmente se utiliza con una multiplicación. Pero no importa, en esto es una situación binaria que nosotros no estamos viendo los números binarios. Por eso ustedes ven esto en arquitectura de computadores. Van a ver toda la parte binaria. Así que no me interesa profundizar en ello. Bien, entonces, nos queda todavía, dice, un problema nuevo que querríamos poder resolver también. Por ejemplo, dada una función booleana expresada por una expresión booleana cualquiera, como la que vimos recién, podría ser una, determinar la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. De la misma manera, sin tener que generar su tabla de verdad. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Si yo tengo esa función, esa expresión que yo les mostraba recién, por ejemplo, voy a ponerla nuevamente a la expresión en pantalla. Si yo tengo esta expresión no está en forma normal conjuntiva ni disyuntiva. Si yo quiero tener la forma normal disyuntiva, lo que tengo que hacer es convertir esa función que tengo, esa expresión booleana que tengo ahí arriba, esta expresión que tengo acá, la tengo que llevar a forma normal. O sea, lo que tengo que convertirla es en una suma de productos. ¿Sí? Una suma de productos. Y si la quiero llevar a la forma normal conjuntiva, lo que tengo que hacer es convertirla en un producto de sumas. Un producto de sumas, donde en este caso todos los términos
van a tener que quedar como X por Y por Z, todos los términos, o sea, los min términos. Y en este, todos los términos van a tener que quedar como X más Y más Z, o sea, los max terms. Eso es lo que me está pidiendo acá. Sin usar tabla, sin usar circuito, sino partiendo de esto, directamente llegar al resultado de estas funciones normales. Entonces dice, para eso, ¿qué pasa? Dice, sin tener que resolver en secuencia los problemas. O sea, uno, pasarlo de una función a la tabla, y segundo, de la tabla a la expresión normal. Lo más fácil sería eso, pasarlo a la tabla y de la tabla a la expresión. Eso sería lo más sencillo, pero si no me están pidiendo eso, yo no puedo hacer la tabla. Entonces, para resolverlo, lo que se hace es, se utilizan las propiedades del álgebra de Boole. Acá tenemos que usar todas las propiedades, la involución, la distributiva y demás para poder hacer la conversión. Si no, no voy a poder establecer la conversión sin pasar por lo que estábamos planteando antes, ¿sí? No se ve, o sea, no lo vemos nosotros en clase, esto anteriormente sí lo veíamos, es un poquito más complejo llevarlo utilizando los métodos el método algebraico, pero ¿qué pasa? La forma normal disyuntiva o conjuntiva, no importa, cualquiera de las dos, de cualquier función booleana, no minimiza el circuito combinatorio. O sea, en realidad lo van a poder utilizar posteriormente, pero normalmente se solía utilizar o se suele utilizar muchas veces para ver si podemos, a través del método algebraico, lograr una forma normal tal que sea más pequeña que el circuito que pudimos hacer. O sea, si yo logro una tabla de verdad, si yo tengo la tabla de verdad, voy a conceptualizar, si yo tengo la tabla de verdad, esta, ¿sí? Yo tengo esa tabla de verdad y puedo lograr una expresión booleana equivalente. ¿Equivalente qué significaría? Que la tabla de verdad que me da sea igual a la de la función esa original. Y veo que tengo menos compuertas lógicas, acá use 5 y consigo una expresión booleana que con 3 compuertas lógicas, o sea, con 3 operaciones, obtengo la misma tabla, entonces lo que yo logré hacer es disminuir o achicar el circuito combinatorio. Por lo tanto, eso, desde el punto de vista de la compra de las compuertas lógicas como dispositivos electrónicos, sería mucho más barato, sería más económica. Entonces, muchas veces se utiliza el método algebraico para eso, ¿sí? Pero bueno, no es el caso de lo que nosotros vamos a ver acá. Pero bueno, era para explicarlo y por ahí que lo conozco. En el método algebraico, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo independiente de que no lo vamos a hacer en forma práctica y no lo van a llevar a cabo? ¿Sí? Si tengo una función booleana, que está representada por la que estuvimos viendo recién, por ejemplo, deberíamos lograr que la expresión se transforme en una suma de min terms. Debo lograr una suma de min terms. Entonces, ¿qué se hace? Se aplican las propiedades de involución, asociativa, idempotencia, conmutativa, distributiva, de Morgan, o todas las que conozcamos, ¿sí? Para lograr que quede expresada como una adición de producto. O sea, tienen que lograr a través de las distintas propiedades que les quede como una suma, ¿sí? De productos. Como una suma de productos. Cuando les queda como suma de productos, no estamos hablando todavía de que quede en forma normal. O sea, que me quede expresada en suma de productos fue lo que hicimos hace un rato. Fue agarrar nuestra expresión, ¿sí? Y dividirla, ¿sí? Esto como suma de productos. Acá debería resolver todo esto para que me quede expresado como una suma de productos, ¿sí? Entonces yo acá tengo, por ejemplo, tengo un término, ¿sí? Si esto lo quisiéramos empezar a resolver, me queda X más. A esta Y la voy a tener que multiplicar porque tengo adentro, entonces me va a quedar Y más Y por Z por X más me va a quedar Y por la negación de Y. Lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva, en este caso. Apliqué una propiedad distributiva. Este por este y este por este. Y me queda suma. ¿Qué es lo que obtuve? Obtuve una suma de productos. Fíjense, si ahora yo esto lo separo o lo pongo entre paréntesis para que sea más sencillo, obtuve suma de productos. Esto es suma de productos. Porque la operación principal, ahí me quedó la suma al medio, ¿sí? Entonces me queda una suma de productos. Ahora, el problema que tengo ahí es que sería este es el primer punto, ¿sí? El primer punto es aplicando todas las propiedades. Bueno, en este caso con una sola me alcanzó y obtuve la suma de productos. El segundo punto dice que queremos que cada producto tenga todas las variables involucradas, ya sea en forma directa o complementada. O sea, tengo que obtener el midterm. Si una variable
xk, no importa, no está en un producto de la suma, entonces, por ejemplo, xk podría ser, en este caso, fíjense en este término, me falta la y y la z, porque tienen que estar todas, ¿sí? Para hacer un min term. No está, entonces aplicamos la ley de los neutros y lo multiplicamos por 1. Por la ley de complementos se puede escribir esto. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me está diciendo esto? Esto me dice así. ¿Acá qué me está faltando? Me faltan dos variables para que sea el término completo. Me falta la y la z. Entonces, pregunto, ¿es lo mismo poner x por 1 que poner x? Sí, es lo mismo, ¿no? El segundo término lo tengo completo, ni lo toco. X por y por z. Los ubico nada más igualito como estaban. Y el tercer término, fíjense, que tiene y por y negado. ¿Qué es y por y negado? ¿Qué me da y por y negado? 0. Entonces, ¿hará falta que resuelva esto? Sí, esto ya sé que me da 0. Aplico la propiedad, ¿sí? Y esto sé que y por y negado me da 0. Por lo tanto, este término lo pierdo. Chau. No lo uso más ese término. Entonces, fíjense acá, me quedó x por 1 por 1. Ahora, yo sé que 1, lo voy a poner acá al costado, yo sé que 1 es igual a, por ejemplo, y más y negado. ¿Por qué? Porque si vale 1 y negado vale 0, 1 más 0 me da 1. Entonces, yo acá puedo poner x por y más y negado. Por, ¿qué otra variable me faltaba? La z. Entonces, por z más z negado. Y a esto le sumo la otra multiplicación que tengo, ¿sí? A4 y z. Voy a ponerlo así, ya sin el punto, para que se dé una multiplicación. Bien, pero yo tengo que convertir esto en una forma normal disyuntiva, ¿sí? Porque estamos intentando aplicar la forma normal disyuntiva, ¿sí? La expresión booleana de forma normal disyuntiva. Entonces, ¿qué hago? Aplico otra propiedad, aplico de vuelta la distributiva. X, acá multiplico x por y, me queda x por y, ¿está bien? X por y, y después lo multiplico por la z, que está acá de este lado. Entonces, distribuyo x por y y luego por z. X por y por z. Más x por y por z negado. Más x por y acá voy a poner, en este caso, z negado. Más, vuelvo a insistir, puedo sacarle los puntos, dejo el punto nomás de por lo que tengo la negación esa, para que no se confunda. Después tengo x, los x por y ya los hice todos, x por y por z y x por y por z negado, son todas las combinaciones. Después, x por y negado por z. Esto es x por negado por y negado por z. Más x por y negado por z negado. Más x por y negado por z negado más el x y z, que es ese último término que tengo acá. ¿Sí? Fíjense lo que nos acaba de quedar. Acabamos de partir de esta expresión y hemos obtenido una forma normal disyuntiva. Es una suma de productos. Una suma de productos. Cuando obtenemos la suma de productos, lo primero que hacemos es aplicar, por ejemplo, la idempotencia o la involución, ¿sí? Podemos plantear más la involución, que es, si hay términos iguales, me queda el mismo término. Por lo tanto, acá que tengo identidad. X y Z. Por lo tanto, si tengo dos veces lo mismo, pongo solamente una sola vez. Entonces, esto me queda X y Z más. Y me fijo, ¿alguno de estos tres términos es igual? No, son todos distintos. Entonces, el resultado final de esto sería, no entendí cómo hizo lo último. ¿Qué es lo último? Apliqué distributiva. ¿Qué es lo que no entendiste, Mauricio? A ver, ¿qué es lo último? Así entiendo. En el... ¿Se tildó? ¿No? A ver, al resto también se les tildó cuando estaba explicando esto. Lo que estoy haciendo es aplicando distributiva. Lo único que estoy haciendo es poniendo. A ver, una distributiva es. Acá tengo multiplicación y multiplicación. Lo podría haber hecho en dos pasos. Si hubiese hecho esto en dos pasos, ¿cómo hubiese sido? X, te hubiese quedado X por Y más X por Y negado.
por y negado. Por y negado. Pero todo eso, todo ese resultado que tuviste, esto multiplicado, esto si lo hubiese hecho en un segundo paso, por z más z negado, más x y z. Si lo hubiese hecho en un paso intermedio, hubiese sido así. Primero multiplicas por este y este por este. Ahora tuviste esto, ¿qué es lo que haces? Bueno, hazlo al revés si querés. Va a ser esto por cada uno de estos, ¿sí? Entonces te va a quedar x por y por z más z negado. X por y negado por z más z negado. ¿Y después qué haces? En un tercer paso, aplicás de vuelta la distributiva. O sea, me ahorré los pasos como una distribución, es una distribución como la matemática, ¿sí? Por lo tanto, digamos, es todo lo que hice. En este caso tendré que hacer un montón de pasos más para poder llegar al mismo resultado. ¿Sí? No tiene sentido, digamos, replicarlo, pero digamos, si quieren, se los hago de vuelta. ¿Sí? X, esto sería, que quedaría X por Y, por, y lo que haces es todo este término multiplicando acá. Entonces te va a quedar por Z más Z negado. Después te queda, ¿se entiende? Bien, perfecto. Entonces no sigo. Para ver si tenía que seguir bien. Entonces, con eso obtenés esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Miro que tengo términos que son iguales. Cuando tengo términos iguales, tenés propiedades como la involución, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá te va a quedar como resultado final x y z más, y te van a quedar todos estos tres términos. ¿Sí? Por lo tanto, la forma normal disyuntiva de esta, en este caso, x, y z, de la expresión booleana de la que partimos, o de la función en realidad, que es esta función, ¿sí? Que tenemos acá, esta es tu forma normal disyuntiva. Si vos haces la tabla de verdad, mira vos, si vos haces la tabla de verdad de esto, la tabla de verdad de esto, significa que vas a tener 4 unos. Porque si es una forma normal disyuntiva, dijimos que los minterms tienen que dar como resultado 1. Y si querés, ya podés saber las líneas que van a dar 1. Para que esto dé 1, tiene que ser x1, acá sería x, y z. Y la función te tiene que dar, la función de x y z te tiene que dar 1 como resultado para que sea minterm. Este x, z significa que esto tiene que ser 1, 1, 1. Y el resultado va a ser un 1 en la tabla. Esto te está diciendo que esto tiene que ser, para que sea un minterm tiene que dar 1 por 1 por 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hiciste acá? Tuviste que negar esta. Entonces, ¿qué tenías? Un 1 en x, un 1 en y tenías un 0 en z. ¿Por qué tenías un 0 en z? Porque va a ser el lugar donde tenías un 1. Porque si vos tuvieses esta tabla, esta fila, para convertirlo en minterm, ¿qué tenés que hacer? Negar el 0. Y ahí tenés negado el 0. Y en este otro caso, ¿qué va a hacer? A ver, ¿cuáles van a ser las entradas en este caso? Para que me dé resultado 1. ¿Cuánto tiene que valer x? ¿Cuánto tiene que valer y? Perfecto. 1, 0, 1. Muy bien. Entonces 1, 0, 1. O sea que en ese caso también va a dar 1. ¿Y en este? Muy bien. 1, 0, 0. Este también tiene que dar 1. Entonces, ¿sabremos quiénes son las filas que dan 0? Obvio. Esta es la última, 1, 1, 1. Esta es la 1, 1, 0. ¿Sí? Esta es la 1, 0, 1. Esta es la 1, 0, 0. Y acá, ¿qué nos está faltando? Por ejemplo, nos está faltando todas las que van con 0. ¿Sí? O sea que la 0, 1, 1, la 0, 1, 0, la 0, 0, 1 y la 0, 0, 0, en mi tabla, ¿qué resultado van a tener? ¿Un 0 o un 1? Esas cuatro filas, ¿qué valor tienen que tener como resultado? 0, muy bien. ¿Por qué va a tener 0? Y porque si la forma normal disyuntiva me dio así, significa que estos son todos ceros, significa que estos eran ceros y no unos. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense cómo desde la función me fui a través del método algebraico a obtener la forma normal disyuntiva y de la forma normal disyuntiva pude obtener la tabla. Y obtuvimos la tabla. X no se encuentra negada en ninguna. Correcto. En este caso, X no se encuentra. ¿Por qué darían 0? Ignacio, ¿por qué darían 0? Porque vos tenés que la forma normal disyuntiva te dice, cuando vimos hacerlo al revés, cuando vos tenías la tabla,
cuando vos tenías la tabla, ¿sí? Vamos a suponer que tenés la tabla esta. Yo te digo, bueno, a ver, haceme la forma normal disyuntiva de esta tabla. La forma normal disyuntiva de esa tabla que tenés ahí. ¿Qué tenías que ver en la forma normal disyuntiva? ¿Los unos o los ceros en la función? Unos o ceros en esta última columna. Para la forma normal disyuntiva, ¿qué tenías que tener en cuenta? Para la forma normal disyuntiva, ¿los unos o los ceros? Los unos tenías que tener en cuenta. Entonces, ¿vos qué ibas a hacer? Ibas a hacer que esto dé como resultado siempre 1, pero con multiplicación. Entonces, este término, esta fila, va a dejar x y z, así como está, más, porque la forma normal disyuntiva dice que es suma de productos. Esta fila, para que esto te dé 1, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que negar a z. Entonces te va a quedar x por y por z negada. Entonces fíjate que estoy construyendo lo mismo que construí acá. Entonces, si vos lo que hiciste fue obtener la forma normal disyuntiva, ya sabes que lo que obtuviste es ¿qué cosa? Que cada una de esas multiplicaciones te tiene que dar 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tu tabla tiene los unos allí. Entonces, estos 4 términos son cuatro filas de toda tu tabla. Y toda tu tabla, ¿cuántas filas va a tener? Va a tener 8. ¿Por qué va a tener 8? Porque tengo 3 variables. Y 2 al cubo son 8 filas. Entonces, si yo sé que hay 4 filas que tienen 1, las otras filas, ¿cuánto van a tener? 0. Por eso es que tenés 0 acá. Si yo quiero armar la forma normal conjuntiva, ya lo puedo hacer hasta partiendo de la tabla. Lo podría haber hecho desde acá, también lo podría haber hecho desde acá, pero tendría que haber aplicado otras propiedades, ya no con respecto a la suma, sino con respecto a la multiplicación. ¿Sí? Bueno, ¿se logró entender el método algebraico? Bueno, este método no lo aplicamos de modo práctico, ¿sí? No lo aplicamos de modo práctico porque es bastante más complejo, ¿sí? Para llevarlo a cabo, lleva mucho tiempo, demanda mucho tiempo y muchas veces ha pasado que aplicaban mal o traspasaban mal una negación o algo y arrastraban todo el error en el trabajo práctico. Entonces, normalmente estos tipos de prácticos no se aplican, ¿sí? Y la forma normal conjuntiva suele ser un poquito más compleja, por eso es que normalmente tampoco se muestra sobre la conjuntiva, porque son propiedades que no estamos acostumbrados a usar, pero bueno, también se puede llegar a realizar sin ningún problema. O sea, lo de recién lo podríamos haber separado en forma normal conjuntiva, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, entonces aplicamos propiedades distributivas y queda armada la FND, la forma normal disyuntiva, que es lo que hicimos recién, ¿sí? Bueno, para determinar esto, que es lo que se va aplicando, se van aplicando las propiedades. Es lo mismo que lo que estoy mostrando yo recién es sobre esto. ¿Sí? Fíjense acá en este caso, x por y más xz. Esto, si yo digo forma normal conjuntiva, ¿sí? Prácticamente esto ya está en forma normal conjuntiva. Lo que me falta es aplicar acá y más x y más z. Fíjense si está. Fíjense acá. Acá está aplicándose la forma normal disyuntiva. X por y más xz. Entonces lo que hace es aplicar la distributiva x por y, ¿está bien? Más x por x más por z, ¿sí? Y ahí quedan formas disyuntivas. Si yo tuviese que aplicar, y ahí me vengo acá, tuviese que aplicar, voy a usar esta, pero voy a usar esa misma función, ¿sí? Si tuviese que aplicar la forma normal conjuntiva sobre la expresión f de x y z que tenemos ahí, que es x por y más x por z, entonces yo tengo que convertir en una forma normal conjuntiva, es lo mismo que llamarle producto de sumas. Entonces tengo que convertir esto y lograr que me quede una expresión donde la operación principal sea la multiplicación y no la suma. Entonces, ¿para eso qué hago? Fíjense, x por, esa ya es una operación principal, la por, ¿sí? Está bien. El problema lo tengo acá adentro, tengo que distribuir acá, pero tengo que distribuir con respecto a la suma. Entonces, ¿cómo se distribuye ahí? De la siguiente manera. Queda y más x, porque hago la distributiva de x con respecto a esta multiplicación. Entonces, ahí le sumo x y ahí, ahora a eso, se lo multiplico y le voy a multiplicar y más z. Y fíjense cómo logré que me quedara
en forma normal, o sea, me quedó, perdón, no en forma normal, me quedó de un modo de producto de sumas. Ahí me quedó como un producto de sumas. Y como en el producto de sumas, o sea, en la forma normal, conjuntiva, en la forma normal, conjuntiva, ¿sí? En la forma normal, conjuntiva, yo tengo el caso que las expresiones, o sea que tengo que lograr max term, o sea que esto me dé cero, entonces el neutro acá, ¿quién es? Como son sumas, el neutro es a este que le está faltando la y la z, sería x más 0 más 0 por, acá me está faltando, en este xy me está faltando z, entonces sería x más y más 0 por, y a este le está faltando x, 0 más y más z. Y luego sabemos que 0 es igual a x por la negación de x. Y ahí empiezo a resolver todo el ejercicio como lo hice antes, con el neutro 1, pero ahora con el neutro 0. Esto sería en forma normal conjuntiva. Se complica un poquito más porque no estamos acostumbrados a este tipo de operación, ¿sí? A ver, Delfina, ¿qué me estás poniendo? Igual más x por y igual a más... No, ¿por qué te quedaría así? No sé a cuál te estás refiriendo en ese caso, Delfina. Si es al caso este que estamos viendo acá, el que está en pantalla, que es de forma normal disyuntiva, ¿no? El que estamos viendo en pantalla de forma normal disyuntiva, el del slide, el de la presentación. Y el anterior que estaba mostrando era la forma normal conjuntiva, ¿sí? Ah, bien, perfecto, bueno. Era la forma normal conjuntiva. Es cómo orientarías este mismo ejercicio, pero desde el punto de vista de la forma normal conjuntiva, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo que hicimos recién, o sea, con la disyuntiva, no tiene sentido que ahondemos sobre eso. Bueno, eh, con esto terminamos la parte de álgebra de Boole, me queda solamente la parte de sistemas axiomáticos y estructura algebraica finita, que es una pura teoría, y estamos culminando. Así que estaríamos 11:47. Si están de acuerdo, nos encontramos de nuevo a las 12, salvo que haya alguna pregunta que quieran hacer ahora. Si no, a las 12 retomamos y terminamos con esta unidad. Voy a poner el reloj.